El cuchillo se hundió en su pecho como si el destino mismo lo guiara. Y en ese instante, supe que la venganza no era solo un acto, era mi salvación. 3 años de traición se condensaron en un gemido ahogado. Y mientras su sangre teñía el suelo de mármol de nuestra antigua casa en Sevilla, sonreí por primera vez desde que me robó todo. No era asesinato, era justicia poética. Y el eco de su súplica final me liberó de las cadenas que él forjó con mentiras y codicia. Pero el verdadero horror vino después, cuando descubrí que el monstruo en el espejo era también yo. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida en Sevilla era el sueño que muchos envidian, una carrera ascendente en la banca, una esposa que parecía salida de un lienzo de Velázquez, y un círculo de amigos que juraban lealtad eterna. Vivíamos en el barrio de Santa Cruz, donde las calles empedradas susurran secretos antiguos y el aroma del azahar se mezcla con el humo de los cigarros en las tabernas. Yo tenía 35 años, Elena 33, y nuestro matrimonio de 8 años era la envidia de las cenas sociales. Ella, con su risa que iluminaba las noches de flamenco improvisado, y yo, el hombre que escalaba peldaños en el Banco Central con la precisión de un reloj suizo. Todo cambió una tarde de otoño en 2022, cuando el sol se filtraba perezoso por las persianas de mi oficina en la Plaza de España. Recibí una llamada de mi contable, un tipo nervioso llamado Paco, que tartamudeaba como si estuviera confesando un pecado mortal. Javier, hay irregularidades en las cuentas de la empresa. No son tuyas, pero involucran a Marcos, mi mejor amigo desde la universidad en Salamanca, el padrino de nuestra boda, el socio que me había ayudado a fundar Ruiz y Asociados, nuestra firma de inversiones que ahora manejaba millones de euros de clientes adinerados de toda Andalucía. Colgué el teléfono con las manos temblando, y el mundo se inclinó. Marcos, el hombre que me había salvado de la ruina en mi primer año de casado, cuando perdí una fortuna en un mal negocio con vinos de Jerez. Él había invertido su herencia familiar para rescatarme, y en gratitud, le di el 40% de la firma. Somos hermanos, Javi, me dijo entonces, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Pero ahora, las palabras de Paco resonaban: desvíos de fondos, transferencias fantasma a cuentas offshore en las Islas Caimán, y el nombre de Elena apareciendo en los extractos como beneficiaria. Corrí a casa esa noche, el Guadalquivir reflejando mi furia en sus aguas turbias. Elena no estaba. Había dicho que iba a una clase de yoga en Triana. Encontré las cartas en el cajón de su tocador, escondidas bajo pañuelos de seda que olían a su perfume de jazmín. Eran correos impresos. De Marcos a ella, cariño. El dinero está seguro. Javier nunca lo sabrá. Nos iremos a Madrid, lejos de esta vida falsa, fechas que coincidían con nuestras vacaciones en la Costa del Sol, cuando él casualmente se unía a nosotros. Fotos adjuntas, ellos dos en una playa de Cádiz, besándose como si el mar los bendijera. El dolor fue como un puñetazo en el estómago, pero peor, era un veneno que se extendía por mis venas, quemando cada recuerdo. Recordé las noches en que Elena me consolaba después de un día duro, susurrando te amo, Javier, siempre, mientras sus dedos trazaban promesas en mi espalda. ¿Cuántas veces había mentido en esa misma cama? Llamé a Marcos esa misma noche, mi voz un hilo tenso. Ven a casa. Ahora. Él llegó media hora después, con esa chaqueta de cuero que usaba para impresionar en las reuniones, oliendo a colonia cara y traición. ¿Qué demonios has hecho? Le espeté, arrojándole las cartas sobre la mesa de caoba. Su rostro palideció, pero no lo suficiente. Javi, es un malentendido. Elena y yo. Solo fue un desliz. El dinero es para salvar la firma. Te lo juro en mentiras. Sus ojos, esos ojos castaños que una vez confié como a los míos,
Ahora esquivaban los míos. Lo ataqué verbalmente primero, le recordé cómo me había cubierto en la universidad cuando fui acusado de plagio. Cómo bailamos en nuestra boda hasta el amanecer. «Eres mi hermano», grité. Y él respondió con lágrimas falsas, «Lo soy. Javi». PIRDONAMI. Pero no podía. Esa noche, mientras él se iba prometiendo arreglarlo todo, me senté en el balcón con una botella de Ribera del Duero, mirando las luces de la Giralda parpadear como estrellas burlonas. La rabia se convirtió en un plan. No llamaría a la policía. Eso sería demasiado limpio, demasiado impersonal. Quería que sufrieran como yo sufría, despacio, en lo profundo del alma. Al día siguiente, Elena volvió a casa con una excusa sobre una amiga enferma. La confronté en la cocina, donde el sol entraba a raudales y hacía brillar los azulejos que habíamos elegido juntos. «Dime la verdad», le dije. Mi voz un susurro letal. Ella se derrumbó, sollozando. «Lo siento, Javier. Marcos me sedujo con promesas de una vida mejor. El dinero. Era para nuestro futuro, nuestro futuro». Las palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. La eché de la casa esa misma tarde, con una maleta improvisada y el anillo de compromiso en su mano temblorosa. «Vete con él. Pero sepan que esto no termina aquí». Ella se fue, y con ella, se llevó pedazos de mí que nunca recuperaría. La firma colapsó en semanas, clientes huyendo como ratas de un barco hundido, acusaciones de fraude en los periódicos de Sevilla. Marcos desapareció con lo que quedaba del dinero, y Elena lo siguió a un apartamento en el centro, donde vivían como amantes culpables bajo nombres falsos. Yo me quedé solo, en una casa que ahora parecía una tumba. Vendí todo, la firma, la casa, incluso el reloj de oro que mi padre me dio antes de morir en un accidente de coche en la Sierra Nevada. Me mudé a un piso modesto en el Macarena, un barrio obrero donde el olor a fritanga y el ruido de los bares ahogaban mis pensamientos. Allí, en la soledad, nació el verdadero Javier, no el banquero pulcro, sino el hombre roto que planeaba su venganza con la meticulosidad de un cirujano. Leí libros sobre psicología criminal en la biblioteca pública. Hablé con exconvictos en tabernas anónimas. Y poco a poco, tejí una red invisible. Primero, identifiqué a los aliados. Había una secretaria en la firma, Rosa. Una mujer de 50 años con ojos de halcón y un resentimiento acumulado contra Marcos por años de acoso sutil. La contacté con un café en la Alameda de Hércules, y le conté todo. «Ayúdame, Rosa». «No por mí, por ti». Ella accedió. Con una sonrisa amarga, «Ese cabrón se merece el infierno». A través de ella, obtuve accesos a cuentas antiguas, correos olvidados. Descubrí que Marcos no solo me había robado dinero, había falsificado documentos para culparme a mí en caso de auditoría. Elena, mi Elena, había firmado como testigo. La ira me consumía por las noches. Soñaba con ellos riendo a mis espaldas, gastando mi fortuna en cenas románticas en el EME Catedral Hotel, mientras yo lidiaba con deudas y juicios. Un día, encontré una foto en redes sociales, ellos en Ibiza, brindando con champán en una playa privada. Mi puño destrozó el teléfono. «Pronto», murmuré. «Pronto pagarán». Empecé a seguirlos, un coche alquilado, gafas oscuras, notas en un cuaderno gastado. Marcos trabajaba ahora en una galería de arte en Madrid, lavando dinero con pinturas falsas. Elena posaba como su asistente, con el pelo teñido de rubio para ocultar su culpa. Mi primer movimiento fue sutil, una carta anónima al dueño de la galería, con pruebas de las falsificaciones. Vi el caos desde lejos, Marcos despedido, gritando en la calle bajo la lluvia madrileña. Elena lo consolaba, pero sus ojos. Vi el miedo en ellos cuando una sombra pasó por su ventana esa noche.
Yo estaba allí, invisible, planeando el siguiente paso. La venganza no es un sprint, es un maratón de agonía lenta. Los meses siguientes fueron un torbellino de sombras y susurros. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, trabajando como camarero en un bar de tapas en el Arenal para pagar las facturas. Pero mi mente estaba en otra parte, en Madrid, donde Marcos y Elena intentaban reconstruir su nido de ratas. Viajé en tren nocturno, el AVE zumbando como mis pensamientos febriles, y me instalé en un hostal cutre cerca de la Puerta del Sol. Allí, con el bullicio de la Gran Vía como banda sonora, profundicé en su mundo. Rosa fue mi puente. Me enviaba actualizaciones, están en crisis. Él bebe. Ella llora. Perfecto. Sembré discordia con correos falsos desde cuentas Bene, fingiendo ser un amante celoso de Elena. Sé lo que hiciste con Javier. Si no lo dejas, se lo diré todo a su familia. Elena, siempre la débil emocional, mordió el anzuelo. La vi en un café de Malasaña, sollozando al teléfono, su maquillaje corrido como lágrimas de tinta. Marcos la consolaba, pero sus manos temblaban, sabía que el cerco se cerraba. Entonces vino el primer golpe real. Descubrí que Marcos tenía una hermana, Carmen, una abogada en Barcelona que lo idolatraba. Contacté a un detective privado, un viejo conocido de mi época en la banca llamado López, que olía a tabaco y secretos. Encuéntrame algo sucio sobre ella, le dije. López tardó una semana. Carmen había encubierto fraudes menores para clientes de su firma. Nada grave, pero suficiente para manchar su reputación impecable. Le envié las pruebas anónimamente. Con una nota: tu hermano es veneno. Aléjate o caerás con él. El efecto fue inmediato. Carmen cortó lazos con Marcos, negándole el dinero que le pedía para un nuevo negocio. Lo vi en su piso de Chueca, él gritando por teléfono, tirando libros contra la pared, Elena acurrucada en un rincón como un animal herido. Mi corazón latió con una euforia oscura. Por primera vez, sentí el poder de la ruina que ellos me habían infligido. Pero no era suficiente. Quería que sintieran la pérdida visceral, la de un ser amado arrancado de las entrañas. Regresé a Sevilla para planear el siguiente acto. En el barrio del Macarena, conocí a un expresidiario llamado Toro, un tipo corpulento con tatuajes de la Legión Española que servía cervezas en mi bar. Una noche, después del cierre, le conté mi historia entre tragos de anís. Quiero que sufran, Toro. No matarlos. Aún. Hacerlos rogar, el río, mostrando dientes de oro. La venganza es un arte, chico. Yo te enseño. Toro me introdujo en un submundo de chantajistas y falsificadores. Gente que operaba en las alcantarillas de la sociedad española, donde el honor se mide en sangre y silencio. Con su ayuda, fabriqué pruebas, videos editados de Marcos confesando abusos pasados, enviados a ex socios que aún guardaban rencor. Uno de ellos, un constructor de Córdoba llamado Vargas, mordió fuerte. Atacó el coche de Marcos en un parking de la Gran Vía, dejando una nota por lo que le hiciste a Ruiz. Marcos denunció. Pero la policía, con su burocracia lenta como el Tajo en sequía, no hizo nada. Él se volvió paranoico. Vi cómo instalaba cámaras en su piso, cómo Elena discutía con él por las noches, sus voces filtrándose por las paredes delgadas. Una noche, me acerqué demasiado. Estaba en la calle, oculto en un portal, cuando Elena salió a tirar la basura. La luz de la farola iluminó su rostro, ojeras profundas. El rubio ora desvaído, revelando raíces oscuras de culpa. Por un segundo, quise gritarle, confrontarla. Mírame, puta traidora. Pero no. Me quedé quieto, el corazón martilleando, y la dejé pasar. Esa contención me dolió más que cualquier puñalada. Era el precio de la paciencia, el veneno que me mantenía vivo.
El clímax de esta fase llegó en Navidad. Sevilla brillaba con luces en las calles, villancicos flotando desde las iglesias. Pero para mí era una farsa. Envié un regalo anónimo a su piso, una foto enmarcada de nuestra boda, con sus caras tachadas en rojo. Dentro, una nota, Feliz Navidad de un fantasma. Elena lo encontró primero. La vi desde mi escondite, desmayándose en el umbral. Marcos corriendo a socorrerla mientras maldecía al cielo. Llamaron a un terapeuta, un tal Tripe Serrano, que resultó ser un viejo conocido mío de la universidad. Lo contacté, ayúdame a romperlos desde dentro. Él, por un precio, exageró diagnósticos en sus sesiones, paranoia inducida, estrés postraumático. Marcos empezó a tomar pastillas, su ingenio afilado embotado por sedantes. Me sentía Dios y demonio a la vez. En el tren de vuelta a Sevilla, con la sierra de Guadarrama nevada pasando borrosa por la ventana, reflexioné sobre el abismo al que me había asomado. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi propia caída? Toro me advirtió una noche en el bar. La venganza te come el alma. Javi, deja algo para mañana. Pero no podía parar. Elena me había quitado el amor, Marcos, la confianza. Tenían que pagar el total. De regreso, organicé el siguiente paso, infiltrarme en su círculo. Usando un alias, Antonio el artista, contacté a Marcos en la galería donde ahora trabajaba como guardia nocturno. Un puesto humillante para un hombre que una vez dirigía millones. Le ofrecí un negocio en falsificaciones de arte, apelando a su codicia residual. Cenamos en un mesón de la Latina, el olor a cochinillo asado mezclándose con su sudor nervioso. «Puedo hacerte rico de nuevo», le dije, mi voz disfrazada con un acento andaluz fingido. Él mordió, los ojos brillando con esa hambre familiar. Elena estaba allí, como sombra silenciosa, sirviendo vino con manos temblorosas. Nuestros ojos se cruzaron un instante, juro que vio algo en mí, un destello de reconocimiento. Pero no dijo nada. Esa noche, mientras firmaban el acuerdo falso, planté un virus en su portátil, uno que filtraría sus datos a la policía cibernética. Semanas después, redadas en la galería, Marcos arrestado por posesión de material fraudulento. Elena lo visitó en la cárcel de Soto del Real, su rostro demacrado en las noticias locals. Yo observaba desde Sevilla, bebiendo solo en mi piso, el eco de su sufrimiento como un bálsamo. Pero el twist se acercaba, uno que ni siquiera Toro previó. La cárcel transformó a Marcos. Salió 3 meses después, bajo fianza pagada por un prestamista usurero, con el rostro demacrado y un tatuaje improvisado en el antebrazo, una serpiente devorándose la cola, símbolo de su nueva realidad. Elena lo recogió en un coche viejo, un Seat destartalado que contrastaba con el BMW que yo les había comprado. Se mudaron a las afueras de Madrid, a un suburbio gris llamado Usera, donde los inmigrantes cocinan paellas picantes y los sueños se evaporan en bloques de hormigón. Yo los seguí, esta vez con más cautela. Alquilé un piso franco cerca, pagado con lo último de mis ahorros, y me uní a un grupo de terapia anónima para ex ejecutivos caídos, solo para observar de cerca. Allí, en un centro comunitario con sillas plegables y café aguado, vi a Marcos por primera vez post-cárcel. Hablaba en círculos. Su voz ronca, perdí todo por una mujer y un amigo falso. Pero renaceré. Elena no iba. Se rumoreaba que trabajaba en un supermercado de Mercadona, escaneando códigos de barras con la dignidad hecha trizas. Mi rabia había evolucionado, ya no era fuego ciego, sino un frío cálculo. Toro me había enseñado a usar el miedo como arma. Envié paquetes, mechones de pelo falsos etiquetados como de tu hijo no nacido, aludiendo a un aborto que Elena había tenido en secreto durante nuestro matrimonio, uno que Marcos ni siquiera conocía.
Lo encontré llorando en un parque de Vallecas, rodeado de niños jugando al fútbol, su cuerpo convulsionando. Elena lo encontró así. Su pelea fue épica. Voces que atrajeron a vecinos curiosos. Tú lo provocaste todo, le gritó ella. Por tu culpa perdí a Javier. Esas palabras me helaron. ¿Perdóname? No, Elena. Tú me perdiste a mí. El conflicto se profundizaba, ahora no solo era contra ellos, sino contra el sistema que los protegía. Intenté demandarlos civilmente por fraude, pero mis abogados, escasos de recursos, me advirtieron sin pruebas irrefutables. Te hundirás tú también. Así que opté por lo personal. Contacté a la familia de Elena, conservadores de Granada que la habían repudiado por el escándalo. Una llamada desde un teléfono público, su hija es una ladrona. Aquí las pruebas, su madre, doña Isabel, una viuda devota con rosario en mano, cortó todo contacto. Elena intentó suicidarse esa semana, lo supe por Rosa, que aún tenía oídos en Madrid. La encontré en el Hospital Gregorio Marañón, fingiendo ser un voluntario. Estaba pálida, con vendajes en las muñecas, sus ojos verdes ahora opacos como el manzanares en invierno. Me acerqué, mi corazón un tambor de guerra. Señorita, ¿puedo ayudarla? Ella levantó la vista. Y por un segundo eterno, el mundo se detuvo. ¿Javier? Susurró, su voz un hilo roto. Negué con la cabeza, pero el daño estaba hecho. Huí, el pasillo interminable como un túnel al infierno. Esa confrontación me desestabilizó. Por primera vez, dudé. ¿Y si la venganza me convertía en peor que ellos? Noches en vela, caminando por la Madrid de los Austrias, donde los fantasmas de reyes caídos susurraban advertencias. Toro me llamó desde Sevilla, vuelve, chico. Esto te está comiendo vivo, pero no podía. El clímax se gestaba, había descubierto que Marcos planeaba un golpe final. Robar una partida de arte de un museo en Toledo para huir a Portugal. Usando mi alias Antonio, me infiltré en el plan. Nos reunimos en una taberna de lavapiés, el aire cargado de humo y ajos. Marcos estaba irreconocible, barba descuidada, ojos hundidos como pozos. Antonio, esto es grande. 50 millones en pinturas renacentistas. Tú manejas el transporte, yo la venta, asentí. Mi sonrisa una máscara. Elena no sabía, él la mantenía al margen, protegiéndola en su paranoia. Preparé el sabotaje, un soplón anónimo a la Guardia Civil, con coordenadas precisas. La noche del robo, bajo una luna llena que bañaba Toledo en plata, vi el caos desde un cerro. Marcos y sus cómplices irrumpieron en el Museo del Greco, alarmas aullando como lobos. Elena, alertada por un presentimiento, llegó corriendo desde Madrid, gritando su nombre en la plaza Zocodover. La policía los acorraló, disparos al aire. Marcos esposado contra el suelo empedrado, Elena sollozando en la nieve ligera de diciembre. Yo observaba, oculto en las sombras de la catedral, un júbilo amargo subiendo por mi garganta. Habían caído, completamente. Pero el precio, en la refriega. Un cómplice herido fatalmente, y Marcos herido en la pierna, cojeando hacia la ambulancia. Elena, arrestada como cómplice, su rostro una máscara de desesperación. Regresé a Sevilla al amanecer, el tren traqueteando como mis emociones revueltas. Victoria, sí, pero hueca. O eso pensé, hasta que recibí la carta. La carta llegó a mi piso en el Macarena 2 días después del desastre en Toledo, envuelta en papel manila amarillento, sin sello, como si un mensajero espectral la hubiera deslizado bajo la puerta. Mi nombre garabateado en tinta negra. Temblorosa, Javier. Lee esto antes de que sea tarde. La abrí con dedos que olían aún a la pólvora imaginaria de esa noche. Y las palabras de Elena me golpearon como un mazazo. Querido Javier,
Silis, esto significa que mi plan falló. No soy la víctima que crees. Fui yo quien sedujo a Marcos, quien plantó las semillas del fraude. Lo hice porque descubrí tu secreto, el accidente de tu padre no fue eso. Tú lo provocaste, ebrio de celos, porque él se oponía a nuestro matrimonio. Lo confesaste en una borrachera, hace años, y yo lo guardé como un arma. Quise destruirte como tú destruiste a tu familia. Pero ahora, con Marcos herido, veo el error. Perdóname, o mátame. Y L.I.N. apuntó. El mundo se derrumbó. Leí y releí, el papel arrugándose en mis puños. Mi padre, muerto en la Sierra Nevada cuando su coche patinó en una curva helada. Yo tenía 25. Acababa de conocer a Elena en una fiesta en Granada. Esa noche, celebramos con demasiado vino de Montillas Moriles, él nos sorprendió, gritando que ella era una cazafortunas. Discutimos. Yo lo empujé. No, lo emborraché más, insistiendo en que condujera para demostrar su hombría. El informe oficial, hielo negro, fallo mecánico. Pero en mi borrachera post-funeral, se lo conté a Elena. Riendo como un loco, fue mi culpa. Pero él merecía aprender. Ella lo había guardado. Un veneno lento. La traición no era solo suya y de Marcos, era un ciclo. Un espejo que reflejaba mi propia oscuridad. Me desplomé en el suelo, vómito subiendo por mi garganta. El sabor ácido de la culpa mezclándose con el azahar que entraba por la ventana abierta. ¿Quién era el verdadero monstruo? Yo, que había planeado su ruina con deleite sádico. Ahora veía las cadenas, mi padre pagó por mis celos. Elena por venganza. Marcos por amor ciego. Llamé a Toro. Mi voz quebrada, su acabó. Todo del maldijo en andaluz puro, demasiado tarde. Javi. La rueda gira, pero no lo era. Conduje a Madrid esa misma tarde. El ave demasiado lento para mi pánico. Y me colé en la comisaría donde retenían a Elena. Usando contactos de López, el detective, entré como familiar preocupado. Ella estaba en una celda de detención provisional, esposada a la mesa, su pelo enmarañado cayendo como cortinas de derrota. ¿Por qué? Le espeté. Mi voz un rugido ahogado. Ella levantó la vista, ojos rojos y hinchados. Porque tú empezaste, Javier. Tu secreto me carcomió. Marcos era inocente, lo arrastré para herirte. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no de arrepentimiento, sino de rabia compartida. Pensé que te rompería como tú rompiste a tu padre. Pero mira, nos destruimos mutuamente. Le conté todo entonces. Mis planes. Las noches de vigilancia. El júbilo falso. Ella rió. Un sonido roto, somos iguales. Entonces. Demonios en espejos. Salí de allí tambaleándome. El peso de la confesión aplastándome. Marcos estaba en el hospital. Pierna amputada por la infección de la herida. Lo visité disfrazado de enfermero. Mi corazón un nudo. Dormía. Sedado. Su rostro pacífico por primera vez. Susurré, perdóname, hermano. Fui yo el traidor primero. Pero él no oyó. Soñaba. Quizás. Con Mastens del 65 y cumpleaños solitarios. Ecos de una vida inocente. El twist me impulsó a una decisión irreversible. Confesar. Fui a la policía en Sevilla. Entregando pruebas de mi sabotaje, los correos falsos. Las filtraciones. Soy responsable de su caída. Dije al inspector. Un hombre curtido de Huelva con bigote gris. Pero ellos lo merecían. No, todos lo merecíamos. Me arrestaron esa noche. La celda fría oliendo a desinfectante y desesperación. Elena y Marcos fueron liberados por falta de pruebas sólidas contra ellos. Mi confesión volteando el tablero. Desde la cárcel de Albolote, cerca de Granada, escribí cartas. A Elena, vete lejos. Empieza de nuevo. A Marcos, cuida de ella. Y de ti, Toro vino a visitarme.
fumando un puro prohibido, idiota noble. Pero quizás salvó tu alma. Las noticias lo confirmaron, Elena y Marcos huyeron a Portugal. Un nuevo comienzo frágil en Oporto, donde el Duero murmura perdón. Mi juicio fue un circo, fraude inducido, acoso, tentativa de extorsión. La fiscalía pintó mi venganza como locura obsesiva, mis abogados, como catarsis trágica. Elena testificó. Su voz firme, él nos destruyó. Pero nosotros lo empujamos al abismo. Marcos, en silla de ruedas, añadió, era mi hermano. Lo perdono. El juez, un sevillano de ojos sabios, sentenció 10 años, con posibilidad de libertad condicional en 5. En la celda. El silencio es mi compañero ahora. Pienso en el cuchillo que nunca usé físicamente, pero que hundí en sus almas. La venganza fue un ciclo roto, no por piedad, sino por verdad. Y en ese romper, encontré una paz amarga. Los primeros meses en Albolote fueron un infierno personal, un purgatorio de cemento gris donde el sol andaluz apenas filtra a través de barrotes oxidados. Despertaba con pesadillas, el rostro de mi padre en la curva nevada, Elena riendo en la playa de Cádiz, Marcos cojeando en la plaza de Toledo. Los otros reclusos, ladrones de poca monta y yonquis arrepentidos, me miraban con curiosidad malsana. El banquero traicionado, me llamaban, pasando rumores como el viento del levante. Yo no hablaba, guardaba mis demonios para las sesiones con el psicólogo, un andaluz flaco llamado Drake. Vi que olía a eucalipto y psicoanálisis freudiano. Cuéntame sobre la ira, Javier. Me pedía cada semana, su pluma rasgando el papel como un confesor medieval. Al principio, resistí, la ira me salvó. Pero poco a poco, las grietas se abrieron. Hablé del vacío post-traición, como la casa en Santa Cruz se convirtió en mausoleo. Las cenas solitarias con platos fríos y recuerdos calientes. Sentí que el mundo me debía algo, confesé. Y lo cobré con intereses. Vega asentía. Sus ojos como pozos de empatía falsa, la venganza es el eco de un trauma no resuelto. ¿Qué perdiste realmente? Todo. Perdí a Elena, el amor que creí eterno, teñido ahora de sospecha retrospectiva. Cada caricia suya. ¿Era cálculo? Perdí a Marcos, el hermano que elegí, cuya lealtad se deshizo como arena en el Guadalquivir. Y perdí a mí mismo, el Javier confiado que bailaba sevillanas en ferias, reemplazado por este espectro vengativo. Vigue me diagnosticó trastorno de estrés postraumático con rasgos narcisistas, recetando pastillas que embotaban los bordes pero no borraban el núcleo. Fuera. El mundo seguía, Sevilla bullía con la feria de abril. Cohetes estallando como mis explosiones internas. Toro me escribía cartas. Garabatos en papel de estraza, la calle te extraña. Chico. Pero quédate quieto, la libertad viene. Él organizaba visitas, Rosa. Mi aliada traidora convertida en amiga leal. Traía dulces de la pastelería La Campana y noticias. Elena y Marcos se casaron en Oporto. Civil. Discreto. Ella espera un hijo. El puñal se hundió de nuevo. No de celos, sino de ironía cruel. Vida nueva de cenizas mías. Escribía Elena. Mi primera carta desde la confesión, Silis esto. Sabe que no te odio. Entiendo el ciclo. Sé feliz. Por el niño no respondió. Pero Rosa juró que la vio llorar en una foto borrosa de redes. Marcos sí contestó. Su letra torpe por la prótesis, Javi. El perdón es un mastén viejo, ronca. Pero corre. Gracias por rompernos, nos salvó. Reí por primera vez en meses. Un sonido ronco en la celda compartida. El conflicto interno escaló en el año 2. Un nuevo recluso, un gitano de Triana llamado Ramón, oyó mi historia y me desafió en el patio, tú no eres vengador. Eres cobarde. Mataste tu propia alma primero. Peleamos. Puños en la gravilla. Sangre mezclándose con sudor. Me llevaron al agujero.
3 días de oscuridad absoluta, donde el eco de sus palabras me azotó. ¿Cobarde? Sí, por no enfrentar mi culpa con mi padre antes, por dejar que el secreto fermentara como vino agrio. Al salir, busqué redención en lo pequeño, clases de lectura para analfabetos, donde enseñaba a muchachos jóvenes sobre Lorca y la duende, el espíritu gitano de la pasión contenida. Uno de ellos, un chico de 19 llamado Diego, me recordó a mi joven, ojos fieros, sueños grandes. Señor, ¿por qué un hombre como usted aquí?, preguntó. Le conté una versión edulcorada. Y en sus ojos vi el twist final de mi saga. No era la venganza lo que definía mi historia, sino la capacidad de romper el ciclo. Noticias de fuera, mi juicio apelación fue denegada, pero un programa de rehabilitación me concedió reducción por buena conducta. Vi que me preparó, la libertad externa es fácil, la interna. Un laberinto. Salí en el 5º año. Un día de verano abrasador, con Toro esperándome en un viejo reno, fumando y sonriendo. Bienvenido de vuelta. FANTASMA. Sevilla me recibió con brazos abiertos y puñales ocultos. El barrio del Macarena había cambiado, nuevos bares hipsters, pero el mismo pulso andaluz. Me instalé en un estudio modesto, trabajando como consultor freelance en finanzas éticas. Ironía suprema. Elena dio a luz a un niño. Lo supe por Rosa, lo llamaron Javier, lágrimas mías, saladas como el Atlántico. Pero el drama no terminó. Marcos me contactó, ven a Oporto. Hablemos. Dudé. El viejo veneno susurrando. ¿Trampa? ¿Cierre? El viaje a Oporto fue un peregrinaje al borde del abismo. El Duero serpenteando como venas azules bajo puentes de hierro que crujen con el peso de historias no contadas. Llegué en un bus Greyhound desde Lisboa. El aire salino del Atlántico pegándose a mi piel como un recordatorio de costas perdidas. Marcos me esperaba en una tasca ribereña. El olor a bacalao frito y vino verde impregnando el aire. Estaba cambiado, la prótesis lo hacía cojear con gracia estoica. El pelo gris prematuramente. Pero sus ojos seguían siendo los de mi hermano. Javi, dijo, abrazándome con fuerza torpe. Gracias por venir. Elena estaba en casa con el bebé. Explicó, no quiere verte aún. Dale tiempo. Nos sentamos en una mesa de madera astillada. El río reflejando luces de barcos pesqueros. Pedimos sardinas asadas y hablamos. No de venganza, sino de ruinas compartidas. Perdí la pierna, pero gané perspectiva, confesó. Tú nos salvaste de nosotros mismos. Le conté mis años en Albolote, las peleas internas, la redención frágil en las clases de Lorca. Elena apareció al atardecer. El niño en brazos, un bulto dormido con rizos oscuros. Mi nombre como talismán involuntario. Sus ojos se encontraron con los míos. Un silencio cargado de tormentas pasadas. Javier, murmuró. El ciclo se rompe aquí. Le di un regalo, un colgante de plata con la giralda grabada. Símbolo de Sevilla. De raíces compartidas. Para el niño. Que sepa de perdón. No fue fácil. Lágrimas fluyeron. Confesiones susurradas. Ella admitió el aborto como su propia venganza temprana. Yo el empujón fatal a mi padre. Marcos lloró por la inocencia perdida. Pero en esa tasca, con el Duero testigo, forjamos un pacto, no olvido, sino avance. Regrese a Sevilla cambiado. El peso levantado como niebla matutina. Hoy, 5 años después, dirijo una ONG para víctimas de fraude financiero, enseñando resiliencia en lugar de rencor. Toro es mi socio. Riendo en tabernas sobre viejos demonios. Elena y Marcos prosperan en Oporto. Él en una galería honesta. Ella escribiendo memorias anónimas. Nos escribimos tarjetas navideñas. Ecos de paz. La venganza me llevó al borde, pero el twist de nuestra humanidad compartida me trajo de vuelta. En las calles empedradas de Sevilla, bajo el azahar eterno,
Camino libre. No intacto, pero entero. Y eso, en el drama de la vida, es la verdadera justicia. El cuchillo se hundió, sí, pero en el corazón del ciclo. Y de sus cenizas, renacimos.